Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 5. Epístola a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos a leer versículos del 6 al 8. Capítulo 5, versículos del 6 al 8. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Padre Celestial. Capítulo 5, versículos del 6 al 8. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces lo leemos juntos y dice la palabra de nuestro Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Oramos. Padre y buen Señor, en esta noche háblanos al corazón a través de tu palabra, fortalécenos, instrúyenos y pon en nosotros una mente y un corazón receptivos para aprender más de ti. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis estimados hermanos. La semana pasada hablábamos acerca de la condición, de una condición que sucedía con mucha frecuencia en las iglesias nacientes de la época del apóstol Pablo, pero que también acontece en nuestro tiempo. ¿A qué nos referimos? Nos referimos, hermano, a un mensaje diferente, un mensaje distorsionado de la palabra de nuestro Dios. La condición que el apóstol explicaba a los hermanos de Éfeso era que cuando tenían un encuentro personal con Jesucristo, sus vidas tenían que experimentar un cambio, sus vidas tenían que ser diferentes. Por lo tanto, todas las prácticas que los ataban o que los asociaban a su pasada manera de vivir tenían que ser o tenían que quedar en el pasado. Tenían que quedar en aquella condición, hermanos, y no continuar, digamos, con ese estilo de vida. Ahora, eso no era o no es, y hasta el día de hoy, una condición impositiva. No significa que usted, y ponga atención a las palabras que voy a utilizar, no significa que usted al venir a la iglesia le vamos a obligar, le vamos a restringir a usted su comportamiento. Hermano, deje de hacer esto, haga aquello otro, deje esto. Hermanos, no es así la situación. Cuando el apóstol exhorta a los hermanos de Éfeso y menciona todas estas condiciones de pecado, está diciendo porque cuando ustedes vengan o tienen un encuentro con el Señor, sus vidas van a cambiar porque Él va a hacer una obra en usted. Él va a hacer esa obra transformadora. Él la va a hacer. Ahora, aquellos que promovían el hecho de que solamente con estar en la iglesia es suficiente. Si ya fuiste al culto, ya estuvo. Hay gente que dice, no hombre, mira, si ahí vas después, ahí pedís perdón. Hermano, la relación con Dios no es una condición mecánica. Con Dios no es una relación mecánica, como no lo es con otro ser humano. Usted y yo no nos podemos relacionar mecánicamente con alguien. No lo podemos hacer. Pongamos el ejemplo de una relación sentimental. En una relación sentimental, como en toda otra relación laboral, de amistad, familiar, siempre van a haber altos y bajos. Siempre van a haber, siempre van a existir. Pero una cosa es cuando, como todo ser humano, tenemos o cometemos errores involuntarios y tenemos que disculparnos por el error cometido. Pero otra cosa es cuando de manera premeditada nosotros hacemos o actuamos de tal manera que hacemos sentir mal o hacemos enojar a la otra persona. Recuerdo que alguien me comentaba
una esposa, por cierto, me comentaba de que cuando recién se había casado y el esposo tenía problemas de alcoholismo, el esposo pues cada vez que tomaba ella se molestaba mucho, se enojaba. Entonces cuando el esposo ya más o menos recobraba la cordura para pedirle disculpas, dice que le ponía una canción, un bolero, una que, porque ella me la dijo, es que me acuerdo, hermano, no es que yo la conozca, pero decía: tú como gema preciosa, como divina joya, hermosa de... ¿Han oído esa mundanalidad alguna vez? ¿Sí? Va. Si alguna está suspirando, estaba, ay, eso le cantaba. Sí, eso le cantaba. Y dice que la primera vez que lo hizo, pues no pudo contenerse y efectivamente pues lo perdonó. Ahora, volvió a acontecer el problema y le volvió a poner la canción. Va. Le funcionó 2 veces. Volvió a cometer 3 veces. Ya cuando iban como 10 veces le quitó el cassette y lo quebró. Aquellos tiempos de cassette, hermano. Porque la relación con otro ser humano tampoco es mecánica. Tampoco lo es. Yo no sé a cuántas de las hermanas acá les gustan las rosas. ¿A cuántas les gustan las rosas? Ay, Señor. ¿A cuántas les gustan las rosas? ¿Otro tipo de flores? ¿De Jamaica? ¿De isote? Una gran cosa usted. Olvídese, espectacular. Entonces, imagínense que para disculparse con usted, le llevan un ramo de rosas para disculparse con usted. Ahora, la primera regada, le estoy seguro que usted encantada con las rosas. Pero después de 10 veces, ¿cómo va a ver esas rosas, hermano? Hasta más le van a terminar cayendo. Capaz lo agarra y se las despenica todo en la cabeza al fulano, ¿verdad? Ya venís otra vez con vos, que con esto me voy a olvidar. Pla, pla, pla. Porque no es una relación mecánica. De igual manera, la relación con Dios no es mecánica. No es mecánica. No se trata de que yo voy a actuar bien para compensar lo malo que he hecho. Y obré mal, entonces yo voy a ver de qué forma obro bien para compensar el mal que acabo de hacer. Hermano, con Dios no es una relación mecánica. Para con Dios es una relación, hermanos, sincera, una relación racional, en donde Él, le dije hace un momento, Él va a hacer la obra en usted. Nosotros no podemos cambiar, hermano, por nosotros mismos. Estoy hablando de cambiar. Sí podemos reprimir el comportamiento. Eso lo he explicado en otras oportunidades. ¿Qué es reprimir el comportamiento? Es como cuando uno está a dieta. Le dicen no coma pan dulce, niéguese a la semita, niéguese a los tamales, niéguese a las pupusas. Y si usted quiere someterse a eso, usted se va a negar a todos esos manjares, hermano, que vinieron juntamente con el maná. Usted se va a negar a eso. Usted se va a negar. Ahora, el hecho que usted se niegue a eso y que usted se atreva a despreciarlo, no significa que le han dejado de gustar. No significa que no le apetezca. Significa que simplemente usted se está restringiendo. Se está restringiendo y punto. Eso es, hermano, simplemente restringirse, modificar levemente el comportamiento. Pero cambiar es como cuando un alimento le genera a usted un daño, le causa un problema de indigestión. Lo que popularmente todos lo conocen como empacho. Hermanos, no existe el empacho. Pero mire, y una chibolita que yo siento es la panza, hermano. Una chibolita como de 50 centímetros cuadrados en la panza. Cuando usted
ingiere un alimento contaminado y le hace daño, la maquinaria maravillosa que Dios ha creado, que es el cerebro, tiene la capacidad de identificar aquello que le ha generado el malestar. Entonces, posterior a la recuperación, su cerebro, hermano, le envía un mensaje de protección y le dice: eso te hizo daño la última vez, no lo comas. Y usted experimenta aberración por aquello. Uno dice: mira, una vez me pegué una comida de tal cosa, ¿verdad?, que me hizo daño y hoy no lo puedo ni ver, me empachó. No, no existe el empacho, hermano. Usted se indigestó, su cerebro lo identificó y para protegerlo lo repele. Entonces, cuando hablamos de un cambio, efectivamente es una condición así. Dios pone en usted, hermano, el deseo de no continuar obrando o actuando de la misma manera que lo hacía cuando no lo conocía. Eso se llama cambio. Eso se llama cambio. La dieta, usted aprende a comer de forma diferente, pero las cosas le siguen gustando. Eso es reprimir el comportamiento, modificarlo levemente. Dios lo que hace en nosotros es un cambio. Un cambio. ¿Quién lo obra? Dios. Entonces, aquellos que promovían una enseñanza diferente, a esos, hermanos, el apóstol dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Decíamos la semana pasada: aquellos que aún no han conocido a Jesucristo. Usted y yo ya no estamos en esa categoría, porque dice que eso éramos nosotros antes. Porque si nosotros decimos, hermano, o si nosotros sostenemos, como dice acá, sin darle mayor interpretación, bueno, todos los que están en desobediencia están bajo la ira de Dios, le decía la semana pasada, entonces, hermano, buena parte de nosotros está en desobediencia. Si usted no va a evangelizar, usted está en desobediencia. Porque ir a evangelizar es un mandato, ¿o no? La gran comisión es un mandato. Y si usted no va, está en desobediencia. Y si está en desobediencia, si tomamos literalmente esto, usted está bajo la ira de Dios. Si lo tomáramos así. Pero no lo podemos tomar así. ¿Por qué razón? Porque, hermano, cuando usted viene a Cristo, Él lo ha perdonado y toda su condición pecaminosa ya fue pagada, ya fue saldada. Usted y yo, espiritualmente hablando y delante de Dios, no debemos nada. No debemos nada. Bueno, y si yo desobedezco el mandato entonces de ir a evangelizar, ¿cuál es mi condición? Sí, desobediencia. Entonces la ira de Dios va a venir sobre mí. No, usted lo que está haciendo es se está limitando. Se está limitando ¿a qué? A que Dios lo use. Usted se está limitando ¿a qué? A ser un instrumento en las manos de Dios. Usted se está limitando ¿a qué? A que Dios le dé aún mayores bendiciones. Y cuando digo mayores bendiciones, no me refiero o no se mentalice de que, bueno, si yo voy a evangelizar, entonces Dios me va a dar más trabajo, que Dios lo puede hacer. Dios me va a dar más salud, que Dios lo puede hacer. Pero hay cosas, hermanos, que son mucha más bendición que eso. ¿Como cuáles dirá usted? Como el enorme privilegio de conducir a una persona a los pies de Jesucristo. Eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio. Porque esa persona que usted ganó a Cristo, esa persona, hermano, en la medida en la que vaya madurando, en la que vaya creciendo en su relación con Dios, jamás se va a olvidar el día que usted lo condujo a los pies del Señor. Yo les he contado que cuando a mí me ganaron a Cristo, la persona que me ganó, y que todavía me acuerdo su nombre, se llamaba José, era diácono de nuestra iglesia central, me preguntó: ¿quién te trajo? Me dijo. Yo le dije: mi papá. Y me encantó las palabras que me dijo porque eran ciertas, hermano. Nunca vas a poderle pagar lo que ha hecho por vos, me dijo. Tienes razón, hermano. Jamás voy a poder pagárselo. Jamás. Y la persona o el instrumento que Dios utilizó para traerlo a usted a sus pies, usted jamás va a poder pagar lo que esa persona hizo por usted. Esa es una bendición extraordinaria, hermano. Porque así como usted puede recordar la persona que le ganó a usted a Cristo,
Así a usted, las personas que hagan en Cristo, lo van a recordar a usted. Y eso es algo que dura para toda la eternidad. Ni siquiera para toda la vida, eternalmente hablando, sino para toda la eternidad. Entonces, ¿se imagina usted? Entonces, repito, cuando yo no lo hago, estoy en desobediencia. Sí, la ira de Dios está sobre mí. No, porque esto es para aquellos que no le conocen. Entonces, sigamos avanzando. Dice versículo 7. No seáis, pues, como dice, partícipes con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los hijos de desobediencia. Versículo 8. Porque en otro tiempo, ¿en qué tiempo está conjugado el verbo? En pasado. Porque en otro tiempo, ¿qué dice? Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Mire qué interesante, porque dice, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois, ¿cómo nos llama? ¿Cómo nos llama? Luz, pero no en nosotros mismos. Ahora sois luz en el Señor. En otras palabras, habiendo usted conocido a Cristo y el Señor le ha llevado a la condición en la que usted se encuentra y aún tiene aún más Dios para llevarle a una condición mejor todavía, ¿qué es lo que vamos a comprender nosotros, hermano? Que no somos nosotros, que ha sido Dios en nosotros. Si usted tenía algún problema de alguna adicción, alguna situación complicada, y de repente su realidad es otra, su realidad es diferente, y alguien venga y le diga a usted, mire, le felicito por la fuerza de voluntad que usted ha tenido para vencer ese vicio, ¿qué le va a decir a usted? No, no soy yo, ha sido Dios en mí, ha sido Dios en mí, Él me ha dado a mí la fuerza, la capacidad, ha sido Dios en mí, no fuimos nosotros. Por eso dice, ahora sois luz en el Señor. En otras palabras, todo lo que Él haga en nosotros es para su gloria. Todo lo que Él hace en nosotros es para su gloria. Su condición, hablemos en términos materiales, su condición económica era difícil, complicada, muy complicada. Usted se atrevió a creerle a Dios, a confiar en Él, a someterse a su palabra, a cumplir con sus indicaciones a través de su palabra, hermano, y Dios comenzó a rescatarlo a usted de esa condición, y Dios lo fue levantando, y Dios lo fue poniendo en una condición diferente. Y entonces, cuando su condición ya es distinta, usted va a continuar recordando que quien le ha provisto de todo lo que hasta ese momento ha logrado adquirir, es porque la misericordia de Dios ha sido sobre su vida. ¿Recuerda usted a un señor llamado Nabucodonosor? ¿Ha leído usted el libro del profeta Daniel? En donde Nabucodonosor tuvo un sueño, en donde dice que había un gran árbol, se posaban toda cantidad y variedad de aves, y que el árbol servía de sombra para todos, pero que el árbol fue derribado también, y cayó y fue grande su ruina. Y Nabucodonosor, angustiado, no comprendía de qué se trataba esa condición, hasta que Daniel le interpretó el sueño, y el sueño tuvo que ver con la locura del rey, o la locura que iba a acontecer en la vida del rey. Pasó un año después de que le interpretaron el sueño, y dice que un día salió él y vio toda la grandeza de Babilonia, y cuando estaba contemplando toda la grandeza de Babilonia, ¿recuerda las palabras de Nabucodonosor? Porque vio todo y comenzó a decir, la gloriosa, voy a parafrasear, la gloriosa Babilonia que yo he edificado. Y en ese momento, dice la palabra, fue herido, fue desquiciado, terminó como una bestia. Hermano, dice que el rocío de la noche lo bañaba, comía de la hierba del campo como una bestia, sus cabellos crecieron, sus uñas crecieron, el hombre terminó en una condición desquiciada totalmente. Pero lo interesante es, ¿en qué momento Dios permitió esa condición en su vida? En el momento que él comenzó a vanagloriarse y a creer que la grandeza del imperio se debía a su capacidad. A su capacidad.
Cuando Dios le ponga en una condición diferente, nunca se le olvide de dónde nos ha sacado Dios. ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿De dónde? De allá venimos, de ahí me sacó Dios. Que ahora mi condición puede ser diferente, qué bueno y gloria a Dios por eso. Pero Él me ha traído hasta aquí. Si no fuera por Él, no estaríamos allí. Entonces a eso se refiere cuando dice, sois luz en el Señor. Y aquí la exhortación del apóstol dice, andad como hijos de luz. En otras palabras, que se note la diferencia entre los que conocen, los que conocemos a Jesucristo y quienes no le conocen. Que se note la diferencia. Que se note la diferencia. Porque vivimos diferente, porque actuamos diferente, porque hablamos diferente. Que se note la diferencia. Porque si no hay diferencia, ¿y entonces cómo vamos a distinguir la luz de las tinieblas, hermano? ¿Cómo? Dicen que para gustos colores, ¿verdad? Yo recuerdo una familia que tenía una peculiaridad. Y es que en la casa de ellos tenían unas lámparas y no encendían las luces principales, sino que las lámparas. En su sala ellos usaban sus lámparas. Y eran unas lámparas que se podía regular la intensidad de la luz. Entonces, para su gusto, para el gusto de estas personas, a ellos les gustaba estar con la luz tenue, así bien bajita, que apenas se veía en la sala. Así les gustaba. Ese era su gusto. Yo no sé cuántos tienen gustos similares. En lo personal, a mí no. A mí me gusta que esté bien iluminado. Bien iluminado. Y si no va a estar bien iluminado, apaguemos la luz. Yo soy extremo. O con la luz apagada o bien encendida. Pero así, con esas lucecitas así, como la de los lamparitas que los ponen a los bebés, no, hermano. Yo de chiquito agarré eso y lo boté quizás. No me gusta a mí. No me gusta. No me gusta. Que usted está diciendo, y que ya existían. Ve, de Pokémon eran ya. Entonces, la condición es, bueno, y si somos hijos de luz, tiene que haber, una condición diferente, distinta. Repito, y si no, ¿para qué somos luz? Y si no, ¿para qué? Y retomo el ejemplo. Si a usted es de los que les gusta la luz así, suavecita, tenue, que antes ilumina, pues será su gusto. Pero los que nos gusta la luz intensa, efectivamente, ese es el punto que el apóstol, hermano, nos está exhortando. Que haya una diferencia. Que donde, hermano, hay tinieblas, que su luz pueda brillar. Que su luz pueda brillar. No que estemos en la misma condición de tinieblas que los demás. Donde usted se desenvuelve, su colonia, su trabajo, su lugar de estudios, quien tiene que marcar la diferencia es usted. Es usted. ¿Cómo son todos los que están a su alrededor? Si no son creyentes, allá usted lo sabrá. Mire, aquí en este lugar de trabajo toda la gente es chismosa usted. Bueno, casi todos. Usted que es cristiano no lo es. Amén, hermano. Sí, yo sé que no. Yo sé que no. Mire, fíjese que aquí en el aula todos estos bichos son un montón de malcriados. Todos. Todos menos usted. Menos usted. Hermano, y ahí podríamos continuar con una serie de situaciones en donde el creyente es llamado a marcar la diferencia. Mire, aquí todos son malcriados. Y usted, estos que me sacan de casilla, de repente los estoy ultrajando también. No, tiene que ser diferente. Tiene que ser distinto. Ahora, ¿qué debemos entender? Que no es una condición impositiva. No es que acá lo vamos a estar fiscalizando a usted y le vamos a estar diciendo, hermano, me contaron que dijo una mala palabra, vaya pues cuidadito, oye. No, hermano, es que Dios va a poner en usted el sentir, simple y sencillamente, de ya no continuar haciéndolo. ¿Quién va a hacer la obra?
Dios. ¿Cuánto se va a tardar? No sé, hermano. No sé. Quisiera poderle decir, mire, usted se entrega a Cristo ahora y en 6 meses el Señor nos ha quitado ya todos los malos hábitos, en palabras más comprensibles, todas las mañas nos quitaron ya. No, hermano. Quisiera poderle decir eso, quisiera podérselo garantizar, pero no es así. A algunas personas Dios obra de una manera más inmediata, a otros no. A otros no. A otros, hermanos, lleva un poco más de tiempo. Ahora, ¿quién es el que evalúa las intenciones del corazón? ¿Quién las evalúa? Dios. Dios. Porque Dios es el que sabe con cuáles cosas realmente estamos luchando y con cuáles no, hermano. Dios lo sabe. Dios sabe cuál es su condición delante de Él. Muchas veces le hemos dicho, cuánto le interesa presentarse agradable delante de Dios y cuánto simplemente no le interesa. ¿Quién lo evalúa? Dios. Lo evalúa Dios. Entonces el apóstol dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el versículo 9 está entre paréntesis, eso significa que no está en los escritos más antiguos, dice la palabra. Ahora, perdón, solo lo leemos porque como no están en los escritos más antiguos, usted lo puede omitir y no varía nada el mensaje. Simplemente dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Como dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Quién lo comprueba? El Espíritu Santo que mora en nosotros. En nosotros. Cada uno de nosotros se conoce. Cada uno de nosotros se evalúa. Y uno puede concluir cuáles son las cosas que efectivamente pueden ser agradables delante de Dios y cuáles no. Eso lo sabemos nosotros, hermano. Cada uno. Mire, no es necesario que alguien venga, hermano, y le saque en cara lo malo que usted puede estar haciendo. Si usted tiene una relación con Dios, si nosotros tenemos una relación con Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Y qué es el redarguir del Espíritu Santo? Es aquel sentir en donde usted dice, la estoy regando, esto no está bien. ¿Quién pone ese sentir en nosotros? El Espíritu Santo. Por eso es que cuando nos equivocamos, hermano, y a usted le da igual, miren, la regamos, me da igual, preocúpese, probablemente el Espíritu de Dios no está en usted. Mire, la regué, fíjese que me siento mal, ni ganas de ir al culto tengo porque me siento hipócrita, me siento así, me siento allá, pero ya me vine, pero mire, no me siento nada cómodo. ¿Quiénes lo vieron? Nadie me ha visto. Entonces véngase, no, pero es que me siento mal. Mire, dele gracias a Dios porque eso se llama el redarguir del Espíritu Santo. No importa si me vieron, si no me vieron, lo que me importa es que Dios lo sabe y que su Espíritu en mí produce en mí, esa condición de sentirme de una forma inapropiada. Y aunque no tenga que darle cuentas de nada a nadie, humanamente hablando, pero a Dios sí, y me siento mal, ese se llama redarguir. Entonces la palabra, el apóstol viene y dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y continuamos, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, como dice, reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. Mire, qué interesante, de lo que ellos hacen. ¿Qué dice? Una vez más, es que no se trata si los demás me vieron o no me vieron. Se trata de que Dios lo sabe. Se trata de que si me interesa o no ser agradable para Él. Se trata de eso. Repito, no se trata de darle cuenta a los demás. Usted no me tiene que dar cuenta a mí de su pecado, ni yo a usted. Usted a Dios y yo a Dios. Y yo a Dios.
aquellos que, bueno, los que todavía escuchan o escuchamos los mensajes de nuestro pastor general, recordarán algo que él decía en broma. Lo decía en broma, pero tenía razón. Decía que cuando le venían a decir que por allá habían visto a un hermano, un servidor o un diácono, por ejemplo, tomando alcohol, por ejemplo, dice que él se enojaba. Él lo decía en son de broma. Dice que él se enojaba. ¿Y qué le va a hacer, pastor? No, le voy a reclamar, le decía. ¿Y por qué? Porque no me invitó. Él lo decía en son de broma, pero ¿qué es lo que pretendía ilustrar a través de esa broma? ¿Sabe qué pretendía ilustrar? Que el negocio no era con él, que su negocio es con Dios. Que su negocio es con Dios. Que así como yo no tengo la potestad de perdonar su pecado, tampoco tengo la potestad de podérselo criticar o señalar. El que lo hace es Dios. El que lo hace es Dios. Entonces cuando el apóstol viene y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, está diciendo, identifique todo aquello que estorba, que perturba, que pone obstáculo a su relación con Dios. Identifíquelo. Y cuando lo haya identificado, apártese y pídele a Dios que le dé la fuerza para apartarse. Mire, yo siempre que me junto con mis amigos, aquellos, ¿verdad? Mis compañeros aquellos, mire, siempre termino mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar, obviar, hacerme a un lado, no participar de eso. Entonces, dice la palabra, porque vergonzoso, usted cante, Dios cuida de mí. Y ya estuvo. Ya les he contado que estábamos un viernes, ¿verdad? De milagros orando. Usted cálmese, hombre, si está bajito nada le va a pasar. Pues sí. Mejor les cuento la ilustración, vaya, para que ponga atención. Estábamos un viernes, fíjese, viernes de milagros, estábamos cantando Dios cuida de mí. Y los hermanos bien, ¿qué le puedo decir? Llenos del Espíritu, orando, en alabanza, bien edificados, y Dios cuida de mí, y de repente pasó lo que acaba de pasar, y se les fue la espiritualidad todo, fíjese. Casi igualito que ahora, casi. A mí lo que me conforta es que ya cuando terminemos usted va a orar con más intensidad. ¿Verdad que sí? Vale, ahora, si ya le pasó, sigamos. Si ya le pasó, sigamos. Vaya. ¿Le puedo dar un minuto para que publique en el Face? Tembló. Bueno. O en su estado de WhatsApp. Dice la Escritura. Vamos a la palabra. No se preocupe, vamos a terminar más temprano, vaya. Para que le pase el susto. Para que digiera el espanto. Dice la Escritura. Estamos en el versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Por qué dice lo que ellos hacen en secreto? Simple y sencillamente, mis estimados hermanos, porque hay un principio que por mucho tiempo lo hemos predicado acá. Y es sencillo. Nada que se hace de manera apropiada se hace a escondidas. Nada que se hace de manera inapropiada se hace a escondidas. Uno no entra clandestinamente al súper, ¿o sí? ¿Y por dónde va usted? ¡Ah! A comprar la leche. Nadie, hermano, nadie. Entonces, cada vez que hay algo que no está de forma apropiada, siempre se va a procurar la clandestinidad. Siempre. Ahora, cuando el apóstol dice que no quisiera ni mencionarlas, no se vaya al extremo del morbo. No se vaya al extremo del morbo,
simple y sencillamente, no vale la pena hacer mención de aquello que no edifica, de aquello que no edifica. Cuando personas van a dar testimonio de sus vidas y cuando se tiene la oportunidad, no necesariamente de acá de la iglesia, pero cuando se tiene la oportunidad de que le consulten o que nos consulten y digan, mire, fíjese que yo allá en mi iglesia o me han invitado a una actividad y yo quiero dar testimonio de lo que yo era antes de Cristo, sea hombre o sea mujer, y yo les pregunto, ok, ¿y qué es lo que va a compartir con los hermanos? Cuénteme, ¿qué es lo que va a compartir? Ah, que yo era esto y hacía esto y entonces, y no es el uno, no es el otro. Y muchas veces les he dicho, esas cosas no las mencionen. Esas cosas no las mencionen. ¿Y por qué? Me dice. Pues no vale la pena. No vale la pena exaltar lo malo que usted ha sido. Lo que vale la pena exaltar es la obra que Dios ha hecho en usted. No lo malo que usted ha sido. No las atrocidades que usted ha hecho. Sino la obra que Dios ha hecho en su vida. Entonces, ¿por qué el apóstol ni siquiera quiere mencionarla? Porque no vale la pena, hermano. No vale la pena. No vale la pena. Porque si nos metemos al plano, si nos metemos al plano de lo morboso, entonces entramos en el problema de la categoría de pecados. ¿Hay categoría de pecados, hermano? Aquellos que han leído la Escritura dicen, pero mire, la Biblia menciona allí un pecado de muerte. ¿Han leído eso ustedes? ¿No? Sí, la Biblia habla de un pecado de muerte, hermanos. Habla de eso. Entonces aquellos que han leído, cuando la Escritura habla de un pecado de muerte, dicen, bueno, entonces sí hay categoría de pecado, porque hay pecado que no es de muerte y hay pecado que sí es de muerte. La respuesta es, sí, pero está hablando en un término terrenal. Por ejemplo, un pecado de muerte y un pecado que no es de muerte. Pongamos un ejemplo sencillo, la mentira. Las mentiritas blancas, entre comillas, que no hay blancas, ¿verdad? Porque si hay blancas hay azules, si hay azules hay rojas, si hay rojas hay negras. De mentira es mentira, pero hablemos de las mentiras que entre comillas le llamamos blancas. Pues mire, eso probablemente no le va a afectar mayormente a usted en su vida, probablemente. Pero las personas que se meten, por ejemplo, en el mundo de las adicciones, de la drogadicción, del alcoholismo, del tabaquismo, en un término de 5 o 10 años, esa adicción le va a pasar, hermano, una factura en su cuerpo, muy diferente de aquella persona que nunca ha cometido o que nunca se ha sometido a esas condiciones de consumir sustancias, pero que su pecado es distinto. ¿Cuántos de nosotros llevamos más de 10 años diciendo mentiras, hermano? Nadie tiene más de 10 años de decir mentiras aquí. Vaya, están sincerando, menos mal. No vaya a decir usted, no, mire, yo tengo ya 5 años de no mentir, pero para nada. ¿Está seguro? Bien seguro. Ya la regó. Entonces, usted puede, todos nosotros, en el transcurso de nuestra vida hemos dicho cantidad de mentiras, hermano. Físicamente eso no nos ha generado un desgaste, al desgaste que usted podría tener por 15 años, por 20 años de drogadicción o de alcoholismo. Jamás va a ser igual. Entonces, aquello que atenta directamente contra su cuerpo, a eso se le categoriza como pecado de muerte, porque su consecuencia terrenal es distinta, pero espiritualmente es el mismo pecado. Es el mismo pecado. Entonces, cuando la Escritura habla, hermanos, o hace mención, repito, de esta condición de los pecados que el apóstol ni quiere mencionar, repito, no es porque los está categorizando en una condición mayormente ofensiva delante de Dios, no. Simplemente porque no vale la pena. No es relevante, no
lo es. No lo es. Porque si lo fuera, Jesucristo pudo haber cuestionado a muchos de los que se le acercaron, muchos y muchas. Hubiese cuestionado a aquella mujer, que fueron dos realmente, ¿verdad? Una que con sus lágrimas enjugaba sus pies y la otra que derramó el frasco de alabastro puro sobre él. Y tenían mala reputación, hermano. ¿Ve usted en las Escrituras que Jesucristo se puso a estar cuestionándoles la vida? A estarle diciendo, mira, ¿y de dónde venís? ¿Y dónde estabas? Y la última vez que pasé por aquí, ¿con quién estabas? A ver, declárame todos tus pecados ahorita. No. Aún a la samaritana no la cuestionó. No le dijo, 5 maridos has tenido, decime el nombre y número de DUI de cada uno de ellos. No lo hizo. A la adúltera que llevaron para que la apedrearan, no lo hizo. No lo hizo. A Zaqueo, cuando le dijo, mira Señor, si a alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y cuánto has robado? ¿En qué gobierno estuviste? No le cuestionó nada de eso, hermano. No le cuestionó nada de eso. No le dijo. ¿Por qué razón? Porque son cuestiones espiritualmente hablando irrelevantes. Los pecados que haya cometido para Dios son irrelevantes. Lo que a Dios le interesa es que usted se arrepienta de su pecado, cualquiera que haya sido. Porque un corazón contrito y humillado, le dijo a David, no desprecias tú, Señor. Porque tú amas la verdad, le dijo, en lo más íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esa era la condición de un corazón sincero para con Dios. Entonces, un último versículo para terminar. Dice la palabra. Mas, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta. ¿Qué dice? Todo. Ahora, ¿el qué va a manifestar la luz? ¿Le interesa a Dios exhibirnos a nosotros en nuestra condición pecaminosa, hermano? ¿Le interesa a Dios exhibirnos? Porque si a Dios le interesara exhibirnos, yo siempre he dicho, hubiese tenido qué sé yo qué idea, por poner una idea loca, imagínese que Dios hubiese dicho, cada vez que usted peque, le va a aparecer un lunar rojo en el cuerpo. Ya está imaginando usted, ¿verdad? Pensando, ¿y con qué ropa me combinaría entonces? Cambiaría de look. Yo hubiera cambiado de look varias veces. Hermano, a Dios no le interesa exhibirnos. Entonces, ¿por qué dice que van a salir a la luz? Porque cuando Dios nos confronta a nosotros, cuando su luz nos confronta, entonces mi condición pecaminosa sale a flote delante de Él y yo me doy cuenta que la he regado. Como los 10 mandamientos, alguien los comparó de una forma muy bonita y dijo, los 10 mandamientos son como un espejo en donde usted se para enfrente y se refleja y se da cuenta lo sucio y lo desordenado que está. Esta luz que dice aquí y que va a sacar a la luz en la condición del pecado no es para exhibirnos delante del mundo, porque el mundo no puede hacer nada por nosotros, hermano. Es para que nosotros mismos nos demos cuenta y tengamos los sentidos apercibidos de cuál es mi condición delante de Dios. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vaya usted a confrontar a alguien allá afuera. Vaya y dígale, usted es un pecador, necesita arrepentirse, arrepiéntase, pecador sin vergüenza. Mire, si la persona logra contenerse, no le va a hacer nada. Si es medio loco, con su sopapo le va a meter. Porque hay gente que se ofende que le digan que es pecador, hermano.
Hay gente que se ofende. ¿Con qué gente que se ofende porque le pregunta si muriera hoy dónde va a ir su alma? ¿Y usted por qué me pregunta eso? ¿Que me está deseando la muerte o qué? No, solo le preguntaba nada más. Ahora, ¿cómo es posible que esa persona que se ofende, que le digan que es pecadora, y que usted y yo vamos a terminar cayéndole mal si le decimos que es un pecador, que es aquí, que es allá? ¿Cómo es posible que venga el Espíritu Santo, lo confronte y se dé cuenta que es pecador, hermano? Porque es la luz de Dios, hermano, confrontando su vida. Y cuando esa persona se da cuenta que es un pecador, entonces inmediatamente también se da cuenta que necesita del perdón. Se da cuenta de eso. ¿Quién hace esa obra? Es Dios. Es Dios, hermanos. Entonces la Escritura dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz, ¿y quién es la luz? Decimos, es Dios. Porque la luz es el que lo manifiesta todo. Todo. ¿Y qué es todo? Todo lo que está en el individuo. Y dice 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Entonces, ¿a quiénes va a confrontar y a quiénes va, hermanos, a persuadir de pecado el Señor? ¿A los cristianos? No, a nosotros se supone que ya nos persuadió de pecado. A nosotros se supone que ya sabemos que somos pecadores y por eso nos arrepentimos. Y por eso estamos aquí. Porque necesitamos tanto de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos mantiene, hermano, firmes en la obra de nuestro Dios? ¿Lo bueno que somos o la obra de Él en nuestra vida? Pues concluimos, la obra de Él en nuestra vida. Den un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Padre y buen Señor, esta noche te damos gracias por tu... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.